Ha sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos: Me enamoré de la abogada que destruyó mi reputación y ahora solo ella puede salvar a mi hijo. El whisky sabía a cenizas y a malas decisiones. Eran las 2 de la madrugada y mi oficina parecía el epicentro de un huracán personal. Papeles, contratos y expedientes cubrían el suelo de caoba como hojas muertas, testigos silenciosos del imperio que yo mismo había construido sobre las ruinas de otros. En mi mano, el vaso temblaba ligeramente. En la otra sostenía la única prueba de que alguna vez fui un hombre decente. Una foto de mi hijo, Leo, sonriendo con sus brackets de adolescente hace un par de años. El teléfono vibró sobre el escritorio con la estridencia de una alarma de incendios. Un número desconocido. Dudé. A estas horas, las llamadas solo traen desgracias o deudas. Contesté con un gruñido. «¿Señor Gabriel Rivas?», dijo una voz monótona y cansada. «Soy yo. Hablamos de la comisaría central. Lamento informarle que su hijo, Leonardo Rivas, ha sido detenido». El hielo del vaso se estrelló contra mis dientes. El mundo se detuvo. Sentí como el alcohol se evaporaba de mi sistema, reemplazado por un terror helado y puro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Está bien? Mi voz, la misma que había desmantelado testigos y doblegado jurados, ahora era un hilo patético. Posesión de estupefacientes con intención de distribuir. Está en una celda, ileso. Necesita un abogado. Voy para allá. Mandaré a mi mejor... Señor Rivas, me interrumpió la voz, con un matiz que no supe descifrar. ¿Era lástima o un retorcido placer? Dada la hora y la situación, solo hay una abogada de oficio disponible en la lista de guardia. Se llama Julia Morales. El nombre cayó en el silencio de mi despacho como una gota de ácido. Julia Morales, la víbora, la santa patrona de las causas perdidas que, 6 meses atrás, no solo me había ganado un caso multimillonario, sino que lo había hecho pintándome ante la prensa como un monstruo sin alma, un buitre que se alimentaba de la desgracia ajena. Usó mis propias tácticas en mi contra, filtró documentos, manipuló a la opinión pública, me destruyó y lo hizo con una sonrisa gélida y una convicción que helaba la sangre. Ahora, el universo, en su infinita y jodida ironía, la ponía como la única persona capaz de salvar a mi hijo. Colgué el teléfono, miré la foto de Leo y apuré el resto del whisky. El sabor a cenizas era ahora el sabor de mi propia vida ardiendo. La comisaría olía a desinfectante barato y a desesperación. Encontré a Julia en un pasillo mal iluminado, de pie junto a una máquina de café que probablemente no funcionaba desde la década pasada. Llevaba un traje sastre impecable, como si en lugar de acudir a una celda a las 3 de la mañana, estuviera a punto de entrar en la Corte Suprema. Su pelo negro estaba recogido en un moño severo y su mirada, cuando se posó en mí, fue tan cortante como la recordaba. Rivas dijo, sin molestarse en añadir el «señor». Su voz era seda y veneno. Morales, respondí, sintiendo cómo se me erizaba la piel. ¿Dónde está mi hijo? Sentado en una celda, pensando en cómo su vida acaba de terminar, respondió, dando un sorbo a un vaso de cartón. O quizás, pensando en su padre. Apreté los puños. ¿De qué demonios estás hablando? Ella se acercó un paso, su perfume discreto pero caro invadiendo mi espacio. Hablé con tu hijo. Está asustado, insiste en que no sabe de dónde salió la droga que encontraron en su mochila, y yo le creo. Sentí un atisbo de alivio, pero ella lo borró de un plumazo. La policía recibió un soplo anónimo. Muy específico, demasiado. Así que hice un par de llamadas. Hizo una pausa, saboreando el momento. Julia era una maestra del suspense, una directora de orquesta del sufrimiento ajeno. El soplo vino de alguien relacionado con la familia Acosta. ¿Te suena el nombre? Claro que me sonaba. Ricardo Acosta, un hombre adinerado y violento al que había defendido un año atrás en un juicio de custodia. Gracias a mis maniobras, mis mentiras y mis sobornos, Acosta había conseguido la custodia de sus hijos, alejándolos de una madre que solo intentaba protegerlos. Yo lo sabía, y no me importó. Era un trabajo. Acosta te odia, Gabriel, pero no podía tocarte a ti. Eres demasiado poderoso. Así que fue a por lo único que te importa. Le plantaron la droga a tu hijo. Una venganza perfecta. Me quedé sin aire. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Julia se inclinó hacia mí, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de triunfo y desprecio. Tu hijo está pagando el precio por cada alma que vendiste, por cada niño que ayudaste a entregar a un monstruo. Tu reputación,
esa que construiste con la miseria de otros, acaba de llegar a casa para cenar. Bienvenido al infierno que tú mismo creaste. El café sabía a agua sucia, pero era el único lugar neutral que encontramos. Un local abierto 24 horas, a medio camino entre su mundo y el mío. Firmamos el acuerdo de colaboración sobre una mesa pegajosa. Mis manos de $150,000 la hora firmando un contrato de servicios con la mujer que me consideraba la escoria del planeta. El precio de su ayuda no era monetario, era mi humillación. «Necesito acceso total a tus archivos», dijo, sin mirarme, mientras guardaba su copia del acuerdo en un portafolio de cuero que seguramente costaba más que mi primer coche. Todos, especialmente los del caso Acosta. «Eso es confidencial. Privilegio abogado-cliente». Ella levantó la vista y sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El privilegio se acaba cuando se usa para cometer un crimen, y tú y yo sabemos que tus archivos están llenos de ellos. O me lo das todo, o tu hijo se pudre. No había nada que negociar. Por primera vez en mi vida no tenía el control. Era un pasajero en mi propia catástrofe, y ella era el piloto. La tensión entre nosotros era palpable, una cuerda de piano afinada al límite. Pero era una tensión civilizada, profesional, un respiro antes de la siguiente tormenta. Por un momento, casi me engañé, pensando que podíamos trabajar juntos. ¡Qué iluso! Unos días después, nos reunimos en su despacho. Era el polo opuesto al mío, minimalista, ordenado, casi monacal. No había trofeos ni placas doradas, solo libros de derecho y una orquídea blanca. Me sentí como un vándalo en un santuario. «He revisado lo que me diste», comenzó. «Es un buen comienzo, pero no es suficiente para demostrar que Acosta actuó por venganza. Necesitamos algo más fuerte. Necesitamos que el jurado vea el tipo de hombre que es, y para eso necesitan entender el tipo de abogado que tú eras». Me tendió una grabadora digital, pequeña, discreta. «Quiero que me cuentes todo, Gabriel. Cada truco sucio, cada testigo que intimidaste, cada prueba que escondiste. No solo en el caso Acosta, en todos. ¿Para qué? ¿Para escribir tus memorias? ¿Para crear un perfil? ¿Para demostrar un patrón? Si puedo probar que Acosta te contrató precisamente por tu reputación de ganar a cualquier precio, puedo argumentar que su motivación para atacar a Leo es creíble. Pero para eso, el mundo tiene que saber quién eras. Necesito que confieses. Era una locura. Era destruir lo poco que quedaba de mi carrera para salvar a mi hijo. Pero la imagen de Leo tras el cristal blindado de la sala de visitas, con los ojos hundidos y la desesperanza grabada en el rostro, borró cualquier duda. Acepté. Hablé durante horas. Vacié el pozo negro de mi conciencia en su pequeña grabadora digital, detallando pecados que me llevarían a la cárcel si salían a la luz. Esa misma noche, algo no me dejaba dormir. Una paranoia, una sensación familiar que me había salvado el pellejo más de una vez. Usé mis propios recursos, un contacto que aún no me odiaba, para investigar a Julia. Lo que descubrí me heló la sangre. Mi contacto me envió un archivo de audio. Era una conversación entre Julia y un periodista de un importante diario nacional. «Lo tengo todo», decía la voz de seda de Julia. Rivas cantó como un pajarito. «Es mejor de lo que esperaba. Con esto, no solo libero al chico, voy a conseguir que lo inhabiliten de por vida. Publicaremos la transcripción completa el día del veredicto. Será la historia del año. La grabadora, la confesión, no era para el juicio, era para mi ejecución pública. Me había tendido una trampa, usando a mi propio hijo como cebo. La rabia me consumió, una ola de fuego que quemó el miedo y la desesperación. Cogí las llaves del coche. Iba a enfrentarme a ella. Iba a destruir a la mujer que me estaba destruyendo, aunque sea lo último que haga. Y mientras conducía por la ciudad dormida, un pensamiento extraño, casi una premonición, se abrió paso en mi cabeza. Si les interesa saber cómo acaba este desastre, más les vale que se suscriban, porque esto apenas está empezando. Su apartamento estaba en un barrio bohemio, un viejo edificio de ladrillo con una escalera de incendios oxidada. La encontré en su sala de estar, rodeada de libros y con una copa de vino en la mano. La música de jazz flotaba en el aire. No se sorprendió al verme. Era como si me estuviera esperando. «Deberías haber cerrado mejor la puerta, Julia», dije, mi voz un gruñido bajo. «Sabía que vendrías». «La culpa es un animal ruidoso». «No es culpa, es rabia», espeté, acercándome. «Me has estado grabando. ¿Planeas usar mi confesión para acabar conmigo?» Esperaba que lo negara, que gritara. En cambio, me miró con una calma desarmante. «Sí,
Su honestidad me golpeó más fuerte que cualquier mentira. Me quedé sin palabras. ¿Por qué? Logré articular. ¿No te bastó con humillarme en el juicio? ¿Qué te he hecho para merecer esto? Dejó la copa sobre una pila de libros y su rostro se ensombreció. Por primera vez, vi una fisura en su armadura de hielo. No es por ti, Gabriel. Nunca lo fue. ¿Recuerdas el caso de la familia Valenzuela? Hace unos 8 años. Un padre que luchaba por la custodia de su hija. Fruncí el ceño. Había llevado cientos de casos. La madre alegaba abuso, pero no tenía pruebas contundentes. Tú representabas al padre. Ganaste. Por supuesto que ganaste. La historia me resultaba vagamente familiar. Otro trofeo más en mi pared de victorias vacías. Esa niña, Sofía, murió un año después. Un accidente doméstico. El padre nunca fue acusado. La madre se suicidó 6 meses más tarde. Sofía era mi hermana pequeña. El aire se escapó de mis pulmones. El jazz, los libros, el vino, todo desapareció. Solo existía el abismo que se abría en sus ojos. Ella era la hermana de una de mis víctimas. Una víctima indirecta. Un daño colateral en mi ascenso a la cima. Todo su odio, toda su venganza, de repente tenía un nombre y un rostro. Julia. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabía, susurró. Y ahora su voz temblaba. Para ti era solo otro caso, otro cheque. Para mí, lo fue todo. El espacio entre nosotros se cargó de una electricidad extraña, una mezcla tóxica de odio, dolor y algo más, algo que no me atrevía a nombrar. La tensión ya no era solo legal, era visceral, personal. La rabia que me había llevado hasta allí se disolvió, reemplazada por una comprensión devastadora. Estaba tan cerca que podía oler el vino en su aliento, ver el reflejo de las luces de la ciudad en sus lágrimas contenidas. La distancia se acortó, nuestros alientos se mezclaron. Por un instante demencial, pensé que iba a besarla. Pensé que quería besarla. Pero justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, me empujó con fuerza. Vete, dijo, con la voz rota, pero no me moví. Y entonces ocurrió. Ella cerró la distancia que había creado, me agarró por la camisa y me besó. Fue un beso desesperado, furioso, lleno de años de dolor y de una pasión que nos consumió a ambos. Sabía a vino, a lágrimas y a venganza. Duró una eternidad y un segundo. Luego, tan rápido como había empezado, terminó. Me abofeteó. La marca de sus dedos ardía en mi mejilla. No entiendo por qué te odio tanto, con todo mi amor. Gritó, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. Me di la vuelta y me fui, cerrando la puerta tras de mí. Mi mejilla ardía, mis labios hormigueaban y mi corazón, ese músculo atrofiado que creía muerto, latía con una furia confusa y excitada. Estaba perdido, completamente perdido. La prisión preventiva era un purgatorio gris y sin ventanas. Ver a Leo al otro lado del cristal, vestido con ese mono naranja que gritaba «¡Criminal!», era una tortura física. Había perdido peso. Y en sus ojos ya no había ni rastro del chico despreocupado de la foto que guardaba en mi escritorio. «¿Papá?». Su voz sonaba hueca a través del intercomunicador. «¿Por qué está pasando esto?». Le expliqué la situación con Acosta, la venganza, todo. Esperaba que se enfadara, que me culpara, pero su reacción fue peor. Fue una resignación cansada. Sabía que algo así pasaría algún día, dijo, sin mirarme. Te oía por las noches, en el teléfono. La forma en que hablabas de la gente, como si fueran piezas en un tablero. Tenía vergüenza, papá. Vergüenza de decir quién eras, de lo que hacías para ganar. Cada palabra fue un puñal. Mi propio hijo, la única persona por la que habría matado, se avergonzaba de mí. Y con razón, salí de allí sintiéndome más pequeño, más sucio que nunca. Todo lo que había hecho, supuestamente por él, por su futuro, solo había servido para construir los muros de su celda. De vuelta en el caos de mi vida, me sumergí en la investigación del caso. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para no ahogarme en la culpa. Y entonces lo encontré. Un hilo suelto, una conexión improbable. El juez, asignado al caso de Leo, el honorable juez Méndez, había recibido recientemente una transferencia considerable a una cuenta offshore. Una transferencia que, tras mucho indagar, pude rastrear hasta una empresa fantasma propiedad de Ricardo Acosta. No solo habían tendido una trampa a mi hijo, habían comprado al juez para asegurarse de que la trampa se cerrara. Mi primer instinto fue luchar contra el fuego con fuego. Tenía contactos, favores que cobrar,
líneas que podía cruzar y que harían que la corrupción de Méndez pareciera un juego de niños. Podía hacer una llamada, mover unos hilos y mi hijo estaría libre antes del amanecer. Pero entonces la cara de Leo apareció en mi mente, su vergüenza y la cara de Julia, su dolor. ¿Quería seguir siendo ese hombre? El monstruo que creaba más monstruos. Fui a mi despacho, abrí la caja fuerte y saqué mi libro negro. La agenda con todos los nombres, todos los favores, todos los crímenes que había facilitado. Durante una hora, página por página, la pasé por la trituradora de papel. Cada nombre que desaparecía era un puente quemado, un paso más lejos del hombre que había sido. Al final, solo quedaba una opción, un camino. Y ese camino, para bien o para mal, pasaba por Julia. Esa noche, el despacho de Julia se convirtió en nuestro cuartel general. Pedimos pizza y por primera vez la barrera entre nosotros se agrietó. Le hablé de mi exmujer, de cómo mi ambición había destrozado nuestro matrimonio. Ella me habló de su infancia, de su hermana Sofía, de su amor por el jazz y los libros viejos. Entre cajas de pizza grasientas y montones de documentos legales, dejamos de ser el monstruo y la vengadora. Éramos solo Gabriel y Julia, dos personas rotas intentando arreglar algo aún más roto. La vi reír por primera vez, una risa genuina y cansada, y sentí algo cálido extenderse por mi pecho, algo peligrosamente parecido a la esperanza. Pero la esperanza es un lujo que no podía permitirme. A la mañana siguiente la encontré sentada en su escritorio, con el rostro pálido y una carpeta abierta frente a ella. «Encontré algo más en tus archivos», dijo, con la voz vacía. «Algo que no me contaste». El caso Miller. Recordaba a los Miller, una familia humilde que había demandado a una corporación por un vertido tóxico que había enfermado a su hijo. Yo los representaba. «Perdiste ese caso», dijo Julia. «Siempre me pareció extraño. Tenías todas las pruebas, un caso sólido como una roca». «A veces se pierde, Julia». «¿No? Tú no pierdes así». Levantó un documento de la carpeta. «Esto es un correo electrónico interno de la corporación. Dice: Rivas está a bordo. Se asegurará de que el peritaje clave sea inadmisible. El precio acordado se pagará tras el veredicto». Me miró, y en sus ojos ya no había odio, solo una profunda y amarga decepción. «No solo defendías a los culpables, Gabriel, también saboteabas a las víctimas». «¿Por qué?» No podía mentirle. «Ya no». «Reputación», susurré, la palabra sabiendo a veneno en mi boca. Si empezaba a ganar casos de causas justas, mis clientes, los Acostas del mundo, dejarían de confiar en mí. Necesitaban saber que yo no tenía moral, que mi única lealtad era al dinero. Así que me convertí en el monstruo que todos esperaban que fuera. El golpe fue rápido, certero. Su mano abierta contra mi mejilla, más fuerte que la primera vez. «Eres peor de lo que imaginaba», siseó, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Cómo puedo confiarte la vida de tu hijo si ni siquiera puedo confiar en que seas un ser humano decente?» El bar era oscuro y olía a cerveza rancia, justo el lugar para un hombre como yo. Me emborraché, metódica y silenciosamente, intentando ahogar las voces en mi cabeza. La de Leo, la de Julia, la de mi propia conciencia podrida. En un impulso de estupidez etílica, saqué el teléfono y marqué su número. Saltó el buzón de voz. «Julia, soy yo». Mi voz era un desastre. «Tenías razón. En todo. Soy un monstruo. Y lo peor es que creo que me he enamorado de ti. Entiendo por qué me odias. Yo también me odio. Lo siento. Por Sofía. Por todo». Colgué, sintiéndome aún más patético. Pagué la cuenta y me disponía a salir cuando la vi entrar. Atravesó el humo y la penumbra del bar como si no perteneciera a ese lugar. Se sentó frente a mí. «Escuché tu mensaje», dijo, en voz baja. «Bórralo. Estaba borracho». «No, porque yo también he estado pensando». Hizo una pausa y su mirada era intensa. «Encontré una manera de salvar a Leo. Una garantía. Un rayo de esperanza». Me aferré a él. «¿Cómo?» «La fiscalía está construyendo un caso masivo contra la corrupción judicial. Quieren peces gordos. Si les entregamos a Acosta y al juez Méndez, necesitan un testigo estrella. Alguien que conozca el sistema desde dentro. Alguien que pueda darles nombres, fechas, cuentas bancarias». Tardé un segundo en comprender. «Tú», dijo ella, confirmando mi peor temor.
Si te declaras culpable de soborno, manipulación de testigos y obstrucción a la justicia en tus casos anteriores y aceptas testificar, la Fiscalía retirará todos los cargos contra Leo. Es la única forma de asegurarnos de que salga libre. Acepté sin dudar. Hecho. Una vida por otra. Mi carrera, mi libertad, un precio pequeño por salvar a mi hijo. Julia no sonrió. Su rostro era una máscara de dolor. Gabriel, esto significa que irás a la cárcel. Al menos 5 años. Tu carrera no se acabará. Te la arrebatarán para siempre. ¿Lo entiendes? Asentí, sintiendo un extraño alivio. Era un castigo justo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo lo correcto. Mi última noche de libertad la pasé escribiendo una carta para Leo, intentando explicarle al hombre en el que se había convertido el monstruo que su padre había sido. Le pedí perdón no por haber fracasado en protegerlo, sino por haberle dado un mundo del que necesitaba ser protegido. La otra carta era para Julia. No intenté explicar mis sentimientos, simplemente los confesé. Le dije que ella era mi castigo y mi redención, y que, aunque la perdiera para siempre, me había devuelto algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, un alma. El día del juicio llegó como una sentencia anunciada. El aire en el tribunal era denso, cargado de susurros y miradas. Busqué a Julia por todas partes. Su asiento en la mesa de la defensa estaba vacío. El pánico empezó a trepar por mi garganta. El fiscal, un hombrecillo con cara de comadreja llamado Sánchez, se levantó con una sonrisa triunfante. Señoría, la Fiscalía tiene nueva evidencia. Un testigo que corroborará la intención de distribuir del acusado. Con este testimonio pediremos la pena máxima. Mi sangre se congeló. ¿Un nuevo testigo? ¿Dónde estaba Julia? Miré su silla vacía y la horrible verdad me golpeó como un tren. Me había traicionado. Todo había sido un plan maestro y elaborado. La confesión, el acuerdo con la Fiscalía, todo era para asegurarse de que yo cayera y, de paso, llevarse a mi hijo conmigo. Era la venganza perfecta por su hermana. Destruirme por completo, usando mis propias esperanzas y mi amor como arma. El juez me miró. ¿Dónde está su abogada, señor Rivas? Me levanté, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El miedo, la rabia y una extraña calma se apoderaron de mí. Ya no tenía nada que perder. Se ha retirado, señoría. A partir de este momento me representaré a mí mismo y a mi hijo. Señoría, miembros del jurado, comencé, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Antes de proceder, quiero hacer una declaración. Mi nombre es Gabriel Rivas, y durante 20 años he sido una plaga en esta profesión. He mentido, he sobornado, he intimidado y he pervertido la justicia para mi propio beneficio. Todo lo que la Fiscalía sospecha de mí es cierto y mucho más. El sistema no corrompió a mi hijo. Lo hice yo. Yo soy el único culpable aquí. Confesé todo, con detalle, sin excusas, sin culpar a nadie más. El fiscal Sánchez parecía desconcertado. El juez, atónito, podía sentir la mirada de Leo quemándome la espalda. Estaba desnudando mi alma frente al mundo y en lugar de vergüenza sentía una extraña ligereza. Era la libertad de no tener más secretos. «Protesto, señoría», gritó Sánchez. «Esto es irrelevante para el caso que nos ocupa». «Señoría», dijo una voz firme desde la puerta del tribunal. «Es absolutamente relevante». Todos nos giramos. Allí estaba Julia. Impecable, serena, caminando hacia el estrado como si fuera la dueña del lugar. «La defensa llama a un testigo sorpresa», anunció, mirando directamente al juez. «Me llamo a mí misma al estrado». Sánchez estaba fuera de sí, pero el juez, intrigado, lo permitió. Julia juró decir la verdad y se sentó en el banquillo de los testigos. «Mi reciente ausencia, señoría», comenzó Julia. Su voz clara y fuerte no fue una traición, sino una necesidad. Mientras el señor Rivas preparaba su defensa, yo estaba reuniendo la prueba final que demuestra no solo la inocencia de su hijo, sino la red de corrupción que lo puso en esa silla. Tengo grabaciones, transferencias bancarias y el testimonio jurado del hombre que, bajo las órdenes de Ricardo Acosta, plantó personalmente las drogas en la mochila de Leonardo Rivas. Todo está aquí. Dejó una memoria USB sobre el estrado. El silencio en la sala era atronador. Julia no me había traicionado. Había ido a la guerra por mí. Por nosotros. El juez declaró un receso para examinar la evidencia. En el pasillo, el mundo parecía moverse en cámara lenta. Encontré a Julia junto a una ventana, mirando la ciudad. Estaba pálida,
exhausta. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, el caos del tribunal amortiguado por el cristal. ¿Por qué?, le pregunté finalmente. Mi voz apenas un susurro. Podrías haberme dejado caer. Podrías haber tenido tu venganza. Ella se giró para mirarme, y en sus ojos vi un universo de emociones en conflicto. Porque vi al hombre que eras, Gabriel, pero también vi al hombre que estabas luchando por ser. Y esa lucha era honesta. Me enamoré de esa lucha e hizo una pausa, tragando saliva. Pero no puedo estar contigo. No puedo estar con alguien que representa todo lo que he luchado por destruir. El sistema, la corrupción, eres parte de él. El dolor de sus palabras fue más agudo que cualquier sentencia. Tenía razón. Éramos imposibles. Dos polos opuestos atraídos por una fuerza destructiva. Entonces huyamos, dije, en un arrebato de desesperación. Ahora mismo, antes de que el juez regrese, dejemos todo atrás. Tu cruzada, mi pasado. Empecemos de cero, en algún lugar donde nadie nos conozca. Un futuro incierto, sí, pero nuestro, honesto. Le ofrecí mi mano. Por un instante, vi en sus ojos que lo consideraba. La posibilidad de una vida simple, lejos de todo este dolor. Pero entonces, la determinación regresó a su mirada. Julia negó con la cabeza, una tristeza infinita en sus ojos. No podemos huir de lo que somos, Gabriel. Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Ambos. Se acercó, puso una mano en mi mejilla y me besó. Fue un beso de despedida. Suave, final y lleno de un amor que nunca podría ser. Buena suerte, susurró. Y regresó a la sala del tribunal. Cuando el juez regresó, su rostro era una máscara de furia contenida. Desestimó todos los cargos contra Leo. Ordenó el arresto inmediato de Ricardo Acosta y del juez Méndez. Y luego me miró. Señor Rivas, su confesión ha destapado una cloaca que esta ciudad ha ignorado durante demasiado tiempo. Le ofrezco un trato. Todos los cargos en su contra serán suspendidos a cambio de su total cooperación y testimonio contra cada abogado, juez y funcionario corrupto que nombró en su declaración. Era una sentencia de muerte. Aceptar significaba convertirme en el objetivo número 1 de todos mis antiguos socios. Mi vida estaría en constante peligro. Miré a Leo, que me observaba con los ojos llenos de lágrimas. Miré a Julia, que asintió levemente, una señal de aprobación. Acepto, señoría, dije. Mi voz firme. Frente al tribunal, el sol de la tarde se sentía extrañamente cálido. Abracé a Leo y por primera vez en años nos permitimos llorar juntos. Lo siento. Papá sollozó contra mi pecho. No, hijo, yo lo siento, le dije, aferrándome a él como si mi vida dependiera de ello. Mientras nos abríamos paso entre la multitud de periodistas, mi teléfono sonó. Un número bloqueado. Disfruta de tu libertad. Rivas dijo una voz distorsionada y amenazante. Una que conocía muy bien. No durará mucho. Has firmado tu sentencia, y no solo la tuya, colgaron. El frío me recorrió la espalda. No solo mi vida estaba en peligro, también la de Leo y la de Julia. Tenía que elegir el programa de protección de testigos, una vida de fantasmas, o enfrentar a mis demonios de frente. Llevé a Leo a un piso franco de los federales. Le expliqué la situación, que tendríamos que desaparecer, cambiar de nombres, de vidas. Por primera vez desde que todo esto comenzó, me miró con algo que no era ni vergüenza ni miedo, era orgullo. Estoy orgulloso de ti, papá dijo. Y esa simple frase sanó heridas que no sabía que tenía. Mientras los agentes preparaban nuestro traslado, recibí un mensaje encriptado. Era de uno de mis pocos contactos leales. JM en peligro. No aceptó protección. Va por libre. Julia estaba siendo amenazada y planeaba desaparecer por su cuenta. Terca, valiente, idiota. La elección fue la más difícil y la más fácil de mi vida. La seguridad de mi hijo contra la vida de la mujer que amaba. Cuídenlo, le dije a la gente a cargo, dándole un último abrazo a Leo. Volveré por ti, te lo prometo. Salí corriendo de allí, dejando a mi hijo en manos del gobierno y lanzándome de cabeza a la boca del lobo para encontrar a Julia. La encontré en su apartamento metiendo ropa en una maleta con una calma que me aterrorizó. Estaba resignada, lista para una vida en las sombras. No puedes hacer esto sola, Julia, le dije, sin aliento. No te pedí que vinieras, respondió, sin mirarme. Lástima, porque ya estoy aquí. Antes de que pudiera responder, oímos el chirrido de neumáticos en la calle. Un coche negro, otro
hombres con trajes oscuros saliendo, rodeando el edificio. Estábamos atrapados. El techo, dijo ella, agarrando mi mano. Es la única salida. La persecución fue una pesadilla borrosa de ladrillos, antenas y el abismo a nuestros pies. Saltamos de un edificio a otro, el viento aullando en nuestros oídos, las balas silbando a nuestro alrededor. En un momento, acorralados detrás de una chimenea, con el sonido de sus pasos acercándose, ella me miró, con los ojos brillantes por la adrenalina y el miedo. «Te amo, Gabriel», gritó por encima del viento. «Y yo a ti, Julia», respondí, justo antes de que tuviéramos que correr de nuevo. Logramos escapar, deslizándonos por una tubería de desagüe hasta un callejón oscuro, heridos, sangrando, pero vivos. Nos refugiamos en una iglesia abandonada, el silencio del lugar sagrado un agudo contraste con el caos de la noche. Curé un corte en su brazo con un trozo de mi camisa. Nuestros cuerpos estaban magullados, pero nuestros espíritus de alguna manera estaban intactos. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto, una foto de mi hijo, Leo, sentado en una silla, con un hombre armado detrás de él. El almacén del puerto en 1 hora. Tú y la abogada por el chico, sin policía. Era una trampa. Lo sabíamos. Leo estaba seguro con los federales. Era un engaño para llevarnos a su terreno. Pero la sola imagen, la posibilidad, era suficiente. No teníamos opción. «Vamos a morir, ¿verdad?», susurró Julia, su voz temblando por primera vez. Probablemente admití. «Pero iremos juntos». Llegamos al almacén. El aire olía a sal y a muerte. Estaba vacío, excepto por un círculo de hombres armados esperándonos. Ricardo Acosta estaba en el centro aplaudiendo lentamente. «Bravo, Rivas. Siempre tan predecible cuando se trata de la familia. Por cierto, tu hijo te manda saludos desde su hotel de 5 estrellas. Fue un buen farol, ¿no crees?» Estábamos rodeados, sin salida, sin esperanza. Julia tomó mi mano. Era el final. Y entonces, el sonido ensordecedor de las sirenas y los helicópteros descendiendo. Las puertas del almacén volaron en pedazos y equipos de asalto federales inundaron el lugar. Julia me apretó la mano y señaló un pequeño dispositivo parpadeante en su cinturón. Un rastreador de emergencia, siempre un paso por delante. En el caos del tiroteo, una bala perdida me alcanzó en el costado. El mundo se volvió borroso. El dolor era una brasa al rojo vivo. Lo último que vi antes de desmayarme fue el rostro de Julia, gritando mi nombre. Desperté en una habitación de hospital que olía a antiséptico y a segundas oportunidades. Julia estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano. «Los atraparon a todos», dijo en voz baja. «Se acabó». Me explicó que los federales habían accedido a que entráramos juntos en el programa de protección de testigos. Un nuevo comienzo, para los dos. La puerta se abrió y entró Leo. Se acercó a la cama y miró a Julia. «Gracias», Julia dijo, y el respeto en su voz valía más que todas las victorias de mi vida anterior. Miré a los dos, a mi hijo y a la mujer que me había destruido para reconstruirme. Le sonreí, sintiendo el tirón de los puntos en mi costado. «Ahora entiendo por qué el amor también puede ser un castigo», dije, mi voz ronca. «Porque te hace querer ser mejor de lo que realmente eres». Julia me apretó la mano. Leo puso la suya sobre las nuestras, los tres, juntos, mirando por la ventana hacia un futuro incierto que, por primera vez, no me daba miedo. Sabía que tendríamos que reconstruirlo todo desde cero, pero lo haríamos juntos, y eso era más de lo que jamás había merecido. Francamente, uno se pregunta por qué se toma la molestia. Contemplar el arco de redención de un personaje como Gabriel Rivas es como ver a un chimpancé aprender a usar los cubiertos. Es un espectáculo curioso, incluso vagamente impresionante en su torpeza, pero al final del día sigue siendo un animal que preferiría lanzarte sus excrementos. La narrativa humana insiste en esta fantasía de que el cambio es posible, de que una catarsis suficientemente dramática puede lavar los pecados de toda una vida. Es una idea tan empalagosamente dulce como una lata de leche condensada, y como la leche condensada es mejor consumirla en pequeñas dosis para evitar la náusea. La comparación con el arquetipo del abogado caído en desgracia, el Saul Goodman de turno, es tan obvia que resulta casi insultante mencionarla. Pero mientras Goodman abraza el absurdo y la tragedia de su propia decadencia con una autoconciencia casi artística, nuestro Gabriel Rivas tropieza hacia la luz con la gracia de un borracho buscando el baño en la oscuridad. Se enamora,
Encuentra su brújula moral justo a tiempo para el clímax y termina sosteniendo manos en una habitación de hospital. ¡Qué conveniente! Es el tipo de resolución pulcra y esperanzadora que hace que los humanos compren entradas de cine y tarjetas de felicitación. Es, en una palabra, marketing. Vender la idea de que hasta el peor de nosotros puede encontrar la salvación, preferiblemente a través del amor de una mujer que, seamos honestos, tenía todas las razones para dejarlo pudrirse. Y sin embargo, aquí estamos, habiendo consumido esta historia de principio a fin. Nos deleitamos en su caída, sufrimos con su dilema, y sentimos un calorcito estúpido con su improbable final feliz. Quizás la verdadera tragedia no es la de Gabriel, sino la nuestra. La de una especie tan desesperada por creer en la redención que está dispuesta a aceptar las tramas más inverosímiles. Lo cual me lleva a una pregunta que dejaré flotando en el aire, como el olor a desinfectante barato en una comisaría. Aplaudimos estas historias porque creemos en el cambio, o porque nos aterra la posibilidad de, en realidad, ¿nadie cambie nunca?